Buenas tardes. Os voy a explicar en qué consiste o cómo debemos hacer un procedimiento de negligencia médica, ¿vale? ¿Cuáles las principales vías que tenemos para hacer ese tipo de reclamaciones? Y sobre todo un aspecto muy relevante es el plazo que tenemos para poder realizar este tipo de reclamaciones. Antes de nada, es muy importante que, sobre todo, este tipo de materias vayáis a profesionales que se dediquen exclusivamente a este tipo de reclamaciones. Lo digo porque lo que está realmente en juego son indemnizaciones normalmente de cuantías elevadas y, sobre todo, de responsabilidades importantes. Todo ello sin contar que, evidentemente, el caso que tenemos detrás, pues hay una tragedia normalmente y hay un dolor importante por la familia. Por tanto, no son temas que tengamos que tratar de una manera banal y por tanto que te atrevas y dices, bueno, oye, yo como me dedico pues al laboral o solamente temas civiles de herencias o temas de familia, pues oye, me ha entrado un caso y me dedico a esto, ¿no? Voy a coger el caso. Mirar, he visto auténticas burradas de compañeros míos que evidentemente sin ningún tipo de maldad, pero sí con un desconocimiento patente y muy evidente de ese tipo de procedimientos. He visto demandas de importes de 200.000 euros, 300.000 euros, asuntos de negligencia, sobre todo en temas he visto de partos, el último que vi, bueno, que una demanda horrorosa y además un intento de la manera del enfoque y la estrategia con una pericial que ni tan siquiera el médico que contrataron, bueno, no era ni ginecólogo, o sea, un auténtico disparate, ¿no? Evidentemente ese procedimiento estuvo destinado a perderse y es lo que le ocurrió. Entonces nosotros intervenimos en la segunda instancia ya con probabilidades prácticamente nulas de poder hacer algo. Así que a cada zapatero sus zapatos y en esta materia más que nunca, ¿vale? Evidentemente lo que os voy a explicar ahora sirve para todo tipo de negligencia médica. Negligencia tanto en intervenciones quirúrgicas, en actos médicos, actos anestésicos, también negligencias en el ámbito de la medicación y por tanto el tema que sabéis todos es perfectamente aplicable a las negligencias derivadas de medicamentos, ¿de acuerdo? Que las hay y han habido muchísimas. Pues bien, sobre todo, tres vías importantes a tener en cuenta cuando te entra un caso de negligencia médica es, bueno, qué vía vamos a escoger, ¿no? Tenemos tres: la vía civil, la vía contenciosa administrativa y la vía penal. Para los que me conozcáis, soy poco amante de la vía penal. Creo que los temas médicos no tenemos que ir por la vía penal, a no ser que sea un caso absolutamente sangrante y la excepción de la excepción, o porque el abogado o porque el cliente ha decidido iniciar este tipo de procedimientos tarde. Veremos el concepto de tarde, a qué me estoy refiriendo, en el plazo de prescripción, ¿vale? Porque sí que es cierto que en el ámbito penal nos movemos en plazos de prescripción mucho más amplios, ¿vale? Que el procedimiento civil o contencioso administrativo. Por tanto, es una vía, digamos, alternativa, subsidiaria en mi caso, pero es mejor que no nos metamos por la vía penal. La explicación es sencilla. A los jueces penales no les gusta el tema de negligencia médica, ya os lo digo ahora. Y segundo, el juez penal intenta recabar un informe forense, un informe del médico del juzgado, y casi siempre, o con una probabilidad alta, el médico forense, que es un médico, barre para casa, ¿vale? Es una materia con mucho corporativismo médico, hay mucha defensa entre el propio sector médico y no es una excepción. Entonces hay que evitar esa probabilidad de que el médico forense, por ejemplo, que está en el penal, te haga un informe desfavorable, te diga que no hay negligencia médica, porque eso lo vas a arrastrar hasta el fin de los días, ¿vale? Entonces ese va a ser un gran hándicap a la hora de poder ganar en la vía penal un procedimiento médico. Entonces mi consejo,
que es no usar esta vía, y lo digo con una experiencia de más de 20 años que llevo temas de este tipo. Vías que sí os tenéis que plantear: vía civil y sobre todo vía contenciosa administrativa. La vía contenciosa administrativa es una vía que arrastra una fama de que hay mucha lentitud en el ámbito contencioso administrativo y además que es una vía pro administración. En relación a la pro administración, pues bueno, en cierta manera podría suscribir esta opinión, pero no en el tema de las demoras y demás. Hoy en día prácticamente nos encontramos una demora bastante parecida, al menos en Barcelona, del tiempo entre la vía civil y la vía contenciosa administrativa. Eso en cuanto al tiempo. Si hablamos en el riesgo de las costas judiciales, en la vía civil nos encontramos que el perder un caso implica la imposición de costas judiciales casi con total seguridad y por tanto caída libre. Caída libre significa que si yo pierdo una demanda, pongo un ejemplo práctico de 100.000 euros, me van a caer con total seguridad unas costas del 10-12% solo las de abogado. Luego tendremos que incluir las costas de procurador, que pueden subir entre unos 2.000, 2.500 euros por esos importes, por ahí estaría la cifra, más después los costes de los peritajes que hayan presentado las otras partes, ¿no? Es decir, lo que ha tenido que pagar el otro abogado por contratar un peritaje que me dice que no es un tema de negligencia médica. Por tanto, como veis, la broma es muy cara. El juez civil está aplicando el artículo 394 de la LEC, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y si bien es cierto que el juez podría no aplicar las costas judiciales en el caso de desestimación de una demanda, en la práctica no ocurre eso. Este artículo dice que en casos de dudas de hecho y de derecho, el juez puede no aplicar las costas judiciales, pero como digo, es una arbitrariedad del propio juez o jueza y yo desde luego no me jugaría ese tema a ver qué es lo que pasa en el ámbito de lo que piensa ese juzgado, ¿no? Para no imponerme las costas. Es una vía que en principio yo la dejo normalmente como vía secundaria, como segunda opción. Y a veces tenemos que calibrar si me interesa, más allá del riesgo de las costas, si intervienen otro tipo de variables. Por ejemplo, en determinados casos se puede necesitar ir por la vía penal porque entendemos que lo podemos en nuestra estrategia, ¿vale? La estrategia de la demanda, súper importante. No es poner una demanda y venga, a ver qué pasa. No. Aquí tiene que haber un diseño claro de qué voy a hacer, cómo lo voy a acreditar y cómo voy a intentarlo ganarlo, ¿vale? Lo más importante de un proceso judicial es esta fase, la fase de la estrategia y la fase de la prueba. ¿Qué voy a intentar acreditar? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso yo normalmente ya digo en cualquier ámbito, también lo digo en la universidad, podríamos decir entre el 40% bien para mí de lo que es la importancia del pleito, 40-50, luego está un 30 que es la habilidad del abogado, ¿vale? Y el otro 20 es la redacción de la demanda, que a veces son demandas súper extensas, pero a nivel de importancia para mí tienen un 20%. Entonces hay casos en los que te puede interesar ir por la vía civil, dejando de lado el tema del riesgo, porque es un caso que lo puedes acreditar bien, es un caso en el que sabes que vas a poner en aprietos a la aseguradora o al centro privado que quieras demandar y no os voy a negar que es una medida de presión a veces importante para llegar a un acuerdo, que siempre es una buena solución, siempre y cuando el acuerdo os sea ventajoso, ¿no? Pero recordar que el acuerdo ambas partes deben perder, porque si no, nunca llegaráis a ningún tipo de acuerdo. Hay clientes que me dicen, no, coño, yo el 100% del acuerdo. No, perdona, de lo que estoy pidiendo. Pues ya me dirás tú qué acuerdo es ese, ¿no? No, ambas partes tenéis que renunciar a ciertas expectativas, ¿no? de lo que quiero ganar y esto es lo que hay. Entonces yo, por ejemplo, en casos gordos o no tan gordos también, me voy a veces por la vía civil,
sabemos cómo tenemos que diseñar las estrategias, sabemos qué peritos tenemos que contratar, qué tipo de especialidades. Muy importante la figura del perito, la estrategia, tener un buen contacto con el feedback, un buen feedback con los profesionales con los que vas a trabajar. Esa es la parte, ya os digo, muy, muy relevante. Evidentemente también es costosa, porque el peritaje son peritajes que son caros, no son baratos, y sí que os digo a nivel orientativo, precios de mercado de peritajes están en torno a los 2.500 euros el informe, ¿vale? El informe pericial. Y luego entre 500 y 1.000 euros la asistencia al juicio por parte del perito. Como veis, son importes importantes a tener en cuenta. Hay peritajes más económicos que no por eso son menos buenos, al contrario, son igual de buenos. Depende de la provincia en la que nos movemos, son precios más económicos que otros, pero también podéis encontrar por 2.000 euros, 1.800 el informe y que el perito, la ratificación, pues eso, esos 500, 1.000 euros. He visto precios de todo tipo, he visto precios de 5.000, el informe 6.000, más luego una ratificación, ¿vale? Que el perito vaya al juzgado y te defienda ese informe, ¿no? Creo que son precios totalmente fuera de mercado, ¿vale? Y yo, desde luego, no trabajo con ese tipo de importes porque no están ajustados. Pues ya entrando en la vía ya estrictamente civil, ¿vale? Que es una de las 3 vías que os comentaba. La vía civil va a ser una acción judicial que decidiréis interponer cuando sea un centro médico privado, ¿vale? Que hay competencia del juzgado civil, o también la aseguradora de ese centro privado, o también la aseguradora de una administración pública, ¿vale? Es decir, en cualquier caso, la vía civil es para empresas o para aseguradoras que tienen y que se rigen por la normativa o por la legislación privada, la legislación civil, ¿vale? En ese caso, te vas a ir allí. Si es una administración pública o es, por ejemplo, tú entiendes de que una administración pública, un hospital público, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de no sé dónde, la Consellería o el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, bueno, organismos públicos en definitiva, vais a tener que acudir siempre a la vía contenciosa administrativa, ¿de acuerdo? Menos la aseguradora. Si es la aseguradora de la administración, podréis optar para hacer 2 cosas. O demandar solo a la aseguradora y siempre en la vía civil, ¿vale? O demandarla a lo que es la aseguradora junto con la administración correspondiente, es decir, el asegurado, que sería, por ejemplo, imaginaros, el Institut Català de la Salut, pues interponer un pleito contra la administración pública y su aseguradora correspondiente. Y esa es una opción que es perfectamente factible por la vía contenciosa administrativa. Ya os explicaré en otro vídeo cómo hay que hacer ese tipo de reclamaciones, tanto en el ámbito civil como en el ámbito contencioso administrativo, ¿vale? Esto en otro vídeo ya os lo explicaré cómo se tiene que hacer. En definitiva, la vía civil, plazos importantes, ¿vale? Tenemos que determinar si la relación que tiene el paciente, nuestro cliente, con ese centro privado es en virtud, evidentemente, de un contrato, ¿de acuerdo? Si hay un contrato de por medio, que puede ser, por ejemplo, a través de una mutua privada de salud o un centro privado al que yo he pagado directamente, o un médico directamente le pagas al especialista tal, pues le pago dinero, pues ahí tenemos un plazo que es un plazo que se llama por la responsabilidad contractual, ¿de acuerdo? En España tenemos un plazo de 5 años para lo que es la responsabilidad contractual. En Cataluña se puede defender perfectamente el plazo de 10. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación propia en Cataluña que difiere de la normativa estatal. En cualquier caso, tenemos un plazo de 5 años, que tiempo suficiente para interponer la acción. Pero como digo, podemos defender perfectamente en el ámbito de Cataluña el plazo de 10 años. Otro tema es que
no haya un contrato de por medio, ¿vale? En este caso, me iré igualmente por la vía, imaginaros que, no sé, un centro privado en el que estoy y el médico de ese centro, ¿vale? Puede ser un médico, el cirujano, el anestesista, me provoca también a mí un daño. Es verdad que estoy en la esfera privada, no estoy en el ámbito de sanidad pública, que luego entraré en ella. Tenemos que diferenciar dos tipos de plazos, muy importante. En el centro privado, es decir, la clínica, el hospital privado, relación principio contractual, porque deriva de un contrato preexistente. Pero ese médico que me está asistiendo, yo no lo conocía de nada. No tenemos un contrato entre él y yo. Por tanto, el plazo ahí no va a ser en virtud de una responsabilidad contractual, sino que va a ser por lo que llamamos una responsabilidad extracontractual, que el plazo cambia mucho. ¿Por qué? Porque en España tenemos un plazo para las responsabilidades extracontractuales de 1 año, sin embargo, en Cataluña tenemos un plazo de 3, ¿vale? Podríamos defender perfectamente el plazo de 3 años. Fijaros, estamos en la misma esfera civil. Estoy en el ámbito civil, pero tengo que controlar muy bien el tema de qué plazos tengo, ¿vale? En el ámbito contencioso administrativo, que ya os he dicho, que es para demandar administraciones públicas, hospitales públicos, también los médicos que consideramos que me han asistido dentro de su hospital, dices, bueno, hostia, me ha operado el fulanito y menganito, ¿no? Tengo sus nombres y tal, los quiero demandar. No, tú no vas a interponer una reclamación, que se llama reclamación patrimonial, contra ese médico con nombres y apellidos, no, tú cogerás y te pondrás la reclamación la reclamación patrimonial directamente contra el órgano del cual cuelga ese centro hospitalario, ¿de acuerdo? Puede ser, pues no sé, Cataluña, el Servei Català de la Salud, el Institut Català de la Salud, el que sea, ¿vale? En la comunidad que queráis, pues bueno, el órgano del cual cuelga. El hospital público también no puede ser parte del procedimiento. En cualquier caso, vía contenciosa administrativa. Aquí el plazo, no hay discusión. Es un plazo unitario en todo el territorio nacional, del plazo de un solo año, ¿de acuerdo? Importante. La pregunta del millón. ¿Cuándo empiezan a contar los plazos? Los plazos que os he estado explicando. Dos supuestos. Si la persona ha fallecido, fecha del fallecimiento de esa persona, empieza a contar, a partir del día siguiente, empieza a contar el plazo correspondiente. Cuando no ha fallecido esa persona, sino que lo que tiene son lesiones importantes, o no importantes, da igual las que sean, pero sí un daño corporal, empezará a contar desde lo que llamamos la estabilidad de la lesión, que esté estabilizada. El concepto de estabilidad lesional viene por, básicamente, para que me entengáis, una patología, un daño que he tenido, llega un momento en el que yo ya no mejoro, estoy estabilizado, se me ha cronificado, se me ha reconocido como secuela también, ¿vale? A partir de esa estabilidad de la lesión, que podría ser perfectamente cuando ya pasamos de una patología a secuela, sería un caso, empezaría a contar el plazo correspondiente. Tema importante, ¿puedo interrumpir el plazo de prescripción? Es decir, imaginaros, te viene un cliente, ha fallecido, te viene, cuando queda un día, a mí me ha pasado este caso en 2 ocasiones, te viene un día, es decir, que al día siguiente ya ha transcurrido el año, y dices, ostras, menuda putada me acaba de pasar, porque me ha llegado ahora, son las 7 de la tarde, estoy en el despacho solo, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Muy fácil, muy fácil. Podéis, si es en el ámbito de una futura reclamación en la vía civil, podréis hacer un burofax, ¿vale? Un burofax de interrupción de la prescripción. Es un burofax donde hay que explicar qué ha pasado, cuáles son los hechos, establecer la relación de causalidad, por qué entiendo que hay negligencia, y hacer si es posible, una valoración económica
En el ámbito civil, insisto, una valoración económica así, a grosso modo, porque evidentemente no tenéis tiempo, ¿no?, de matizarla. Pero sí tiene que tener ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque yo, aunque si no las cumplo, aunque haya mandado el burofax, ojo con esto, porque podría ser que ese burofax no tenga el efecto que yo persigo, que es la interrupción de la prescripción, ¿vale? Podría ser que no me sirva para nada. Cuando hablamos de interrupción de la prescripción, ¿a qué me refiero? Que estamos generando otra vez, ponemos el contador a cero y se vuelve a reanudar el plazo y a empezar a contar otra vez, ¿vale? Eso es lo que se llama la interrupción de la prescripción. Importante, muy, muy importante, si estáis en el ámbito contencioso administrativo, es decir, que tenemos una administración pública detrás, que es la que queremos que sea la responsable de la negligencia médica, no se puede interrumpir la prescripción, ¿vale? No podréis mandar ese burofax que sí tiene efectos en el ámbito civil, no lo podréis hacer en el ámbito contencioso administrativo, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy importante este tema. Hay abogados que incluso, ya os digo, que esto lo desconocen, ¿vale? Entonces es importante sobre todo el tema de los plazos. Más adelante en otro vídeo ya explicaré lo que os he dicho, ¿no? Un poco cómo hay que hacer esas reclamaciones en la vía civil, en la vía administrativa y, bueno, os daré ciertos consejos de eso. Yo, lo que os he comentado al principio del vídeo, soy bastante amante de las reclamaciones en la vía administrativa, ¿vale? Creo que son más seguras para nuestros clientes, sobre todo el tema de las costas. No hay cosa más desagradable que explicarle a un cliente que ha perdido y que ha perdido en costas. Es muy, muy jodido. Evidentemente, y esto es importante, no estoy diciendo que en el ámbito contencioso administrativo no haya imposición de costas, que las hay, sino que lo habitual es que en esta jurisdicción haya un acotamiento, ¿vale? Esté acotada lo que son las costas judiciales. Os explicaba que en la vía civil era caída libre, es entre el 10-12% aproximadamente. Sin embargo, en la vía contenciosa administrativa, cuando se pierden los casos, acostumbran los juzgados y tribunales a imponer costas en torno a los 1.500, 2.000, 2.500. Son importes ciertamente asumibles para que la gente, bueno, pues no acaben de hundirse en fango, porque evidentemente ya tienes a un cliente con una desgracia enorme y ahora se le suma otra, que son las costas judiciales, ¿no? Entonces, son importes que, aunque hayas pedido una cantidad de dinero pues elevada, si no se entiende que es una demanda, pues bueno, una locura de demanda, que las hay también, pero bueno, algo razonable, las costas siempre van a ir con esas limitaciones. Pues nada, espero que os haya servido este vídeo y próximamente colgaré más para que tengáis más información.